Cordial saludo para todos, mi nombre es Andrea León, enfermera del área de salud estudiantil, líder del programa de prevención de riesgos en las prácticas estudiantiles. Hoy les voy a hablar acerca del tema de bioseguridad, muy importante para todas las profesiones y carreras del área de la salud, puesto que es el riesgo biológico el mayor factor de riesgo al cual se ven expuestos. Como pueden ver, la primera diapositiva muestra el símbolo del riesgo biológico. Recuerden que el rojo siempre va a ser un signo de alarma, de peligro, y esto es lo que manifiesta una célula que puede ocasionar daño, peligro, una amenaza para la vida misma. ¿Y qué es bioseguridad? Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo ocupacionales, procedentes de diferentes agentes biológicos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atente contra la salud y seguridad de los trabajadores, pensando en nosotros mismos, de los pacientes, pensando en el otro, visitantes y también protección del medio ambiente. Esta definición que les acabo de mencionar es la que establece el Ministerio de Protección Social en todas sus publicaciones. Pero vamos a ver el riesgo biológico. Estos se asocian a la presencia, a la incidencia de microorganismos en el ambiente laboral. Estos microbios, que pueden ser virus, parásitos, bacterias, hongos, pueden ocasionar enfermedades infectocontagiosas que podemos adquirir en nuestro ambiente laboral. Así que hay que estar pendiente porque las vías de entrada de estos microorganismos pueden ser muchas y es nuestro deber protegernos y proteger a los demás. Vías de entrada pueden ser muchas, pueden ser la vía respiratoria, es decir, encontramos los microorganismos en el aire porque alguna persona pueda tener, puede ser tuberculosis o cualquier otro microorganismo, por la vía digestiva, por la vía sanguínea o por la vía dérmica. Hay que partir también de reconocer cuáles son los líquidos de precaución universal, es decir, aquellos con los que debemos tener mucho cuidado y que provienen de los seres humanos a quienes atendemos. Potencialmente infectantes es la sangre, el semen, la secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico o cualquier líquido contaminado con sangre o con cualquier secreción. No se consideran potencialmente infectantes excepto si están visiblemente contaminados con sangre, que son estos líquidos: heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva. Acá vamos a ver en la siguiente tabla la clasificación de los agentes biológicos. En el grupo de riesgo 1 vemos que es poco probable que cause la enfermedad, así que propagarse o que la persona contagie es muy poco probable o no existe, y la profilaxis o tratamiento va a ser innecesario. De esta manera las medidas de bioseguridad van a ser más básicas. El nivel 2, el riesgo infeccioso puede causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es poco probable y la profilaxis o tratamiento posiblemente se pueda dar. De nivel 3, puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio problema para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es probable, podremos hablar por ejemplo del meningococo. Profilaxis o tratamiento eficaz posiblemente. En la parte del grupo 4, provocar una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es elevado y la profilaxis o tratamiento no es conocido en la actualidad o es dudoso, como en el caso del ébola. Entonces en estas situaciones debemos tener más precauciones. Bueno, acá vamos a ver los principios de bioseguridad. Inicialmente, hacia 1987, cuando empezó a hablarse un poco más del VIH, se establecieron las normas de precaución universal y se habló de 3 básicas universales. Estamos con la universalidad, donde consideramos a todo paciente potencialmente infectado independientemente de su diagnóstico. Es decir, con todas las personas debo tener las mismas normas de precaución. El segundo es doble protección o uso de elementos de protección personal, donde yo me voy a proteger como trabajador, pero también voy a proteger
al otro de otras enfermedades, es decir, puede que use guantes para mi protección, pero esos guantes también van a ser únicamente para ese usuario o para ese paciente y no lo vamos a compartir o usar con otras personas. Y el último, que no está contemplado acá, pero sí más adelante, es la disposición adecuada de los residuos generados en la atención en salud. Tengamos en cuenta este párrafo mencionado por la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo del año 2010. El trabajador de la salud tiene la responsabilidad de evitar la posibilidad de causar daño a los pacientes mediante la prevención de la transmisión de enfermedades, pues no solo se puede infectar, sino ser el vehículo de transmisión de diferentes enfermedades. Entonces, de nuevo, es doble protección, me protejo y protejo al otro. Hay unas normas generales de bioseguridad que se establece que deben ser muy importantes en todas las instituciones y servicios de salud. Cada cual tiene su misión propia y en ese caso pues hay que hacer un protocolo que defina claramente cómo van a ser las funciones de cada persona, cómo se van a proteger, cómo se van a cuidar. Vemos acá la adecuada clasificación de los residuos, uso de elementos de protección personal, limpieza y desinfección de áreas, elementos, equipos, manejo de la ropa, esterilización, almacenamiento de productos, lavado de manos, vacunación de los trabajadores, manejo en casos de accidentes ocupacionales y otras medidas preventivas. Veamos cada una específicamente. Manejo de residuos. En esta imagen observamos tres tipos de residuos que son los más conocidos en todas las instituciones, aunque no los únicos. Está el contenedor gris, que representa el que va a almacenar los residuos reciclables, pero siempre que entren a cualquier institución, sea laboratorio, sea hospital, cualquier institución de salud, averigüen qué se está reciclando, porque puede ser solamente papel, puede ser cartón, o también puede ser que estén reciclando otro tipo de material que tenga otra caneca con otro color. Importante siempre ver que la caneca tenga señalización para que ustedes lean y depositen el residuo de acuerdo a esto. Otra caneca muy conocida es la caneca verde, que va a contener los residuos no peligrosos y que son comunes, por ejemplo, empaques de algún insumo, plásticos, el barrido del piso, etc. Y la otra es el contenedor rojo, que recuerden que rojo siempre va a ser un signo de alerta, de alarma, de peligro, que en este caso va a contener todo lo que es de riesgo biológico, lo que tuvo contacto con el paciente o hace parte del paciente, que no sabemos si tenga alguna infección o no, pero ya sabemos que a todos los vamos a considerar potencialmente infectados y que vamos a tener esa precaución. Y el último que vemos, más pequeño, es el contenedor de residuos cortopunzantes, que debe estar fijo a la pared y debe cambiarse cada mes, donde vamos a eliminar todo lo que son agujas, hojas de bisturí, cualquier elemento cortopunzante que no se elimina en el otro contenedor porque tiene la posibilidad de romper la bolsa, y en este caso la persona que recoja los residuos o cualquier otra persona que transite por allí puede accidentarse y causar una lesión en la piel. En este cuadro ya vemos la clasificación de los residuos hospitalarios en su totalidad según la resolución 1164. Allí depende también de lo que se genere en cada institución. Hay unos peligrosos y otros no peligrosos. Los peligrosos, recuerden que siempre van a estar en color rojo, y puede ser los biológicos, que ya mencionamos y mostramos la caneca respectiva, donde están clasificados como biosanitarios, que tienen contacto con el paciente, anatomopatológicos, partes del cuerpo derivadas tal vez de amputaciones o tal vez de una placenta, etc. Cortopunzantes, que van en los contenedores, y residuos animales, que se genera principalmente en clínicas veterinarias. Otros residuos peligrosos son los químicos. Vemos un listado diferente, pueden ser fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados, que es más frecuente ver en los laboratorios. Los radioactivos también van en un contenedor color violeta, dependiendo de la institución donde trabajemos o practiquemos.
Los no peligrosos también se clasifican: biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Esa es una de las medidas de bioseguridad que debemos tener en cuenta, y nosotros nos encargamos como practicantes o trabajadores de la salud de clasificar muy bien esos residuos. Esa es nuestra responsabilidad principal. Ya la disposición de los residuos hay otras personas encargadas o empresas contratadas, pero nuestro primer deber es poder clasificar muy bien estos residuos, conocer el protocolo de nuestra institución. Elementos de protección personal. Segunda medida de bioseguridad. Depende de cada labor que realicemos, depende del sitio donde trabajemos, de la misión de cada cual. Hay diferente protección según la exposición que tengamos. Está la protección respiratoria, donde hay diferente forma de prevenir, de protegerse, según las salpicaduras que se generen de las personas, también según los productos químicos que yo utilice. Si es exposición por gotas, microgotas de sangre, cualquier procedimiento, es mejor utilizar entonces un tapabocas. Si tal vez, como en el caso de odontología, hay muchas gotas, mucha exposición, es mejor utilizar una careta. Y en el caso de manipulación de productos químicos, el tapabocas o la careta pues no va a evitar la inhalación de olores, vapores, gases, y por esto es recomendable el uso de mascarillas especializadas. En cuanto a las manos, también hay diferentes tipos de guantes, y esto también aplica para la casa. Es decir, hay guantes hechos para cada función. Están los guantes de látex para procedimientos básicos, algunos vendrán estériles, otros limpios, según el procedimiento que vayamos a realizar. Ahora hay personas que son alérgicas al látex, hay otras posibilidades como guantes de silicona o guantes de nitrilo. Y ven ustedes también los guantes de caucho, los cuales se utilizan principalmente para el lavado instrumental o para acciones de aseo y mantenimiento de las zonas. Es decir, que lavar instrumental con guantes de látex o silicona no es recomendable porque no son tan gruesos y no protegen tanto como los guantes de caucho. La ropa de trabajo puede ser también muy variada. Se recomienda para el profesional de la salud o estudiante de la salud el uniforme antifluido para estar cómodo en su labor, también porque debe estar caminando, atendiendo pacientes de un lado a otro, hay que brindarse comodidad, y además de todo la tela permite que pues, las secreciones que pueda verse uno expuesto sean fácilmente removibles. Obviamente es importante que usemos una bata encima del uniforme para protegernos más. Esas batas, que son las frecuentes batas blancas que usamos, van a ser de protección y no van a ser un adorno o solamente un distintivo. La bata va a ser cerrada porque es para nuestra protección y se usará dentro de nuestro sitio de trabajo. Delantal impermeable en caso de lavado, desinfección de elementos. El gorro también para proteger nuestro cabello. Esto se ve frecuentemente en salas de cirugía, se ve en la morgue para que no haya salpicaduras, a veces olores en nuestro cabello. Si decidimos, y es norma, usar el gorro, recuerden que el gorro es para todo el cabello, es decir, no es para mostrar una parte de nuestro peinado, dejar la trenza aparte, dejar el capul aparte, el copete, no. El gorro va a proteger todo el cabello. En el sitio de trabajo ustedes van a decir, voy a parecer un extraterrestre, aquí no voy a ser yo misma, pero son normas de bioseguridad para protección propia. Dentro del sitio de trabajo cumplamos nuestras normas y ya a la hora de salir, pues sí, ya podemos utilizar nuestras joyas y otro tipo de prendas. Pero los elementos de protección personal deben ser norma. Protección auditiva, si el sitio donde estamos, sea laboratorio o sea central de esterilización, etcétera, cualquier tipo de área pueda generar ruido, hay diferente protección de tipo silicona, espuma y otras más. Y protección visual, que podrían ser gafas o caretas según la necesidad. Ahora, precauciones con el tema de los elementos de protección personal. Utilícelos siempre durante la realización de procedimientos y según el tipo de procedimiento. Entonces,
Guantes sí hay, pero ¿cuáles guantes? Uniforme, pero ¿cuál uniforme? De acuerdo a lo que vaya a hacer. Evite deambular con los elementos de protección fuera de su área de trabajo. Los elementos son solo para el procedimiento. No voy a ir a almorzar con la bata puesta o con un guante puesto o el tapabocas puesto. Es solamente para el procedimiento. Evite tocar con las manos enguantadas cualquier parte del cuerpo u otros objetos ajenos al procedimiento. Se puso todos sus elementos para el procedimiento, entonces solamente a dedicarse al procedimiento. Por eso es importante planear muy bien cada procedimiento que yo vaya a realizar. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en lugar seguro y de fácil acceso. Y recuerde que hay elementos de protección que son desechables y otros no. Entonces los desechables van a ir en la caneca roja y los que no son desechables van a someterse a un proceso de limpieza y desinfección. Siempre verifique de qué tipo es su elemento de protección personal. Vemos acá la clasificación de Spaulding, que es una persona de Estados Unidos que hizo una clasificación de los elementos de acuerdo a su grado de criticidad o contacto y riesgo biológico. La categoría crítico son todos esos dispositivos que penetran al tejido, normalmente estéril, en el sistema vascular o a través del cual fluye la sangre. Estos, como tienen contacto con líquidos de alto riesgo, deben esterilizarse. De acuerdo al grado de criticidad se define qué se debe hacer. Entonces el crítico se va a esterilizar. Los semicríticos, dispositivos que entran en contacto con mucosas y no suelen penetrar el tejido estéril. Estos dispositivos deben exponerse a una desinfección de alto nivel, en la cual se define que debe ser destrucción de todo tipo de microorganismos, menos las esporas. Los no críticos son dispositivos que no suelen entrar en contacto con el paciente o entran en contacto únicamente con la piel intacta, así que el riesgo es muy bajo. Estos dispositivos deben limpiarse con un desinfectante de bajo nivel. Asimismo, las áreas, los elementos son clasificados como críticos, no críticos o semicríticos y de acuerdo a eso vamos a utilizar elementos desinfectantes, esterilización, etc. La limpieza y desinfección de las áreas generalmente la contratan a empresas encargadas de aseo, quienes se encargan de pisos, paredes, ventanas, techos, superficies como escritorios, sillas, equipos no médicos, mesas, muebles y neveras. Las personas contratadas para tal fin deben utilizar también elementos de protección personal. Los elementos, especialmente superficies, van a tener que desinfectarse con cierta periodicidad y con un desinfectante que elija ya la institución de salud. En el mercado hay bastantes tipos de desinfectantes, lo importante es elegir qué desinfectante vamos a seleccionar de alto nivel, de mediano nivel, de acuerdo también al riesgo que tengamos. En general se usa para superficies de mesones, laboratorios, lámparas, equipos médicos, gavetas de insumos, mesas auxiliares, dependiendo de lo que estemos utilizando. Hay ropa en algunos sitios de prestadores de servicios de salud, podemos hablar de sábanas, podemos hablar de batas, etc. Definir si van a ser desechables y las eliminamos en la caneca roja o si va a ser lavable, se tendrá un protocolo de limpieza y desinfección especial. Ahora los equipos médicos, si bien lavado es una remoción de microorganismos, con agua y jabón, los equipos biomédicos no podemos aplicarles agua y jabón. En ese caso siempre debemos revisar qué dice la ficha técnica de ese equipo y de acuerdo a eso hacer la desinfección, si es con un aceite especial o si se pueden utilizar ciertos productos químicos. Hay personas encargadas de la limpieza y desinfección de equipos porque seguramente tienen contacto con personas o con muestras o con algún tipo de microorganismo y es importante periódicamente estarlos desinfectando y lo mejor es que haya una persona que no sea externa sino que trabaje en el mismo lugar para que sepa cómo cuidar y mantener en buen estado estos equipos.
La esterilización es otro procedimiento que se ve bastante en cualquier institución, en cualquier laboratorio. Vemos la persona encargada con sus elementos de protección personal específicos, un delantal, unos guantes especiales, un gorro, careta de protección mientras está lavando. A la hora de esterilizar va a utilizar otros elementos de protección. Vemos en la imagen algunos instrumentos que se esterilizan, pero recuerden que hay algunos que se consideran críticos, es decir, que tienen contacto con secreciones, líquidos de alto riesgo, que se desechan. Observen muy bien, pregunten cuáles son los desechables y cuáles son los que son sujeto de esterilización. Otra norma de bioseguridad, a veces no muy mencionada, pero sí muy importante, es el almacenamiento adecuado de todos nuestros elementos, como por ejemplo paños de limpieza y desinfección, ropa limpia, ropa sucia y contaminada, medicamentos, limpiadores, productos químicos, reactivos, láminas, etc. Cualquiera que sea, es importante que tengamos señalizados todos nuestros productos, todos nuestros elementos, para que los demás trabajadores y personas que estén laborando, trabajando, sepan dónde encontrarlos, sepan cómo almacenarlos y cómo conservarlos para evitar su deterioro. De esta forma también ayudamos a mantener un ambiente limpio y a evitar discusiones a veces por desórdenes o problemas entre las mismas personas. Lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud recomienda el lavado de manos y ha efectuado un protocolo utilizado no solamente en instituciones de salud, sino también en centros comerciales. Los invito a que revisen en la página de la Organización Mundial de la Salud el protocolo de lavado de manos y pueden asimismo adoptarlo. Además pueden salir otros protocolos de lavado de manos. Recuerden que lo importante en estos casos es que si uno dice me lavé las manos, es porque incluyó las uñas, incluyó los dedos, espacios interdigitales, dorso, palma y muñeca. Hay diferentes tipos de lavados de manos de acuerdo a la actividad y protocolos establecidos en cada institución. Por favor, lean y recuerden los protocolos de cada lugar de práctica que tengan. Entonces, otra recomendación aparte de eso es no usar joyas, anillos, porque puede acumular humedad y en la humedad se puede tener también muchos microorganismos, posiblemente patógenos. Se recomienda no usar esmalte porque de tanto uso de guantes, talcos, constante lavado de manos, el esmalte puede caerse fácilmente y pueden acumularse también allí microorganismos. Se recomienda también corta para evitar la humedad. Vemos aquí el protocolo de lavado de manos resumido de la Organización Mundial de la Salud. Está paso a paso cómo se lava cada una de las partes de la mano. Al final vemos que con la toalla con la que se seca las manos es con la que cierra la llave. Idealmente los lavamanos deben tener un sensor en el que yo acerque mis manos y se active un chorro de agua. Aunque vemos que en algunos lugares no es así, entonces debemos optar por utilizar la toalla primero para secarnos las manos y con esa misma toalla sí cerrar la llave. Muchos dicen que esto es desperdiciar agua, no obstante podemos gestionar, avisar y tratar de solucionar la situación para que podamos ahorrar agua y también para evitar la contaminación de las manos después de lavarlas. Está el paso de desinfección de manos de la Organización Mundial de la Salud, que es cuando usamos el gel antiséptico. Consta de los mismos pasos del lavado de manos, solamente que el producto que se usa no es agua y jabón, sino un desinfectante, un gel desinfectante. Pero lo mejor siempre va a ser el lavado de manos. Otra norma de bioseguridad para destacar es la vacunación, es decir, estar protegido. De acuerdo a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, las enfermedades prevenibles por vacunación que afectan al trabajador de la salud pueden ser clasificadas por su ruta de transmisión, que incluye la vía aérea, como por ejemplo se puede adquirir varicela, sarampión, por gotas, donde se puede adquirir influenza, tosferina, infección meningocócica, por contacto, como hepatitis B en dado de contacto con heces, inadecuado lavado de manos, por vía parenteral o mucosas expuestas a sangre o contaminación de fluidos corporales. Vemos
que se sugieren unas vacunas para el trabajador de la salud, por ejemplo, hepatitis B, triple viral, tétanos, difteria, tosferina, varicela, meningococo. Este es el esquema de vacunación o inmunizaciones para trabajadores de la salud, también dado por la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Vacuna de hepatitis B se recomienda, a veces no piden la vacuna propiamente, el carnet de vacunación, sino una titulación de anticuerpos donde se puede ver que está protegida la persona. Vacuna contra la influenza no es tan obligatoria, no obstante se recomienda también su uso, se aplica cada año. Vacuna de triple viral, que incluye protección contra rubéola, sarampión y parotiditis, se recomienda una dosis en la adultez como refuerzo para el trabajador de la salud, puesto que en la niñez ya hemos recibido esta vacuna. Varicela, dependiendo ya de la persona, muchas veces han tenido antecedente de la enfermedad, por lo tanto no necesitarían la vacuna. El que no la tenga se puede vacunar. Se indica según el laboratorio una dosis de la vacunación, pero hay personas que han recomendado 2 dosis. En hospitales también piden titulación para el tema de varicela. Tétanos, difteria y tosferina. Es una vacuna que también recibimos en la infancia, no obstante se pide un refuerzo para el trabajador de la salud. Para mujeres, el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda 5 dosis y posteriormente una cada 10 años, con el objetivo o la meta nacional de eliminar el tétanos neonatal. Entonces, para las mujeres, sean trabajadoras de la salud o no, se recomiendan 5 dosis en la adultez y una cada 10 años. Ahora, si la persona, en este caso los hombres, ya recibió su esquema completo de vacunación, se recomienda una dosis cada 10 años. La vacuna contra hepatitis A, menos solicitada, pero en algunos sitios sí, se recomienda también 2 dosis o a veces solicitan titulación de anticuerpos. Vacuna de fiebre amarilla no tanto a veces por la labor de la persona que trabaja en la salud, sino por el sitio donde está laborando, es decir, zona tropical, se recomienda esta vacuna de fiebre amarilla cada 10 años de acuerdo a lo establecido por el Código Sanitario Internacional, aunque los laboratorios han dicho que puede durar hasta 20 años, pero por norma cada 10. Fiebre tifoidea para aquellas personas que trabajan en servicios de alimentación, preferiblemente tener la vacuna cada 3 años. Vacuna contra la rabia si se llegara a trabajar en salud pública y están haciendo una labor con este riesgo. Y bien, estas son las normas. Sin embargo, en caso de algún accidente del cual no estamos exentos, si llegara a pasar un accidente y usted es estudiante, puede dirigirse a su docente para informarle la situación. Recuerde anotar todos los datos de la persona con la cual tuvo el accidente, es decir, el paciente fuente o la muestra con la que de pronto usted tuvo el accidente, averiguar de quién era esa muestra. Recuerden que ustedes tienen una póliza de accidentes estudiantiles. Actualmente es con Colpatria, sin embargo hay que estar revisar también cuáles son las instituciones que tienen convenio con ese seguro, con esa póliza de seguro, para acudir oportunamente. Es mejor evitar el accidente, pero si se tiene, hay que actuar oportunamente. Si usted es funcionario, la situación cambia porque hay que averiguar cuál es su aseguradora de riesgos laborales, comunicarle a su jefe inmediato y avisar a salud ocupacional para cualquier duda, inquietud y asimismo para que le informen cuál es la mejor IPS donde acudir. Esta diapositiva muestra una página destinada para dar información sobre la póliza de accidentes estudiantiles, en el caso ya de estudiantes de pregrado y posgrado. Ahí podrán ver condiciones, exclusiones. Otras normas finales como no está permitido fumar en el sitio de trabajo, no está permitido comer en el sitio de trabajo, para eso está la cafetería, y hay neveras especiales en laboratorios u otros servicios que van a ser solo para productos químicos, fármacos, para vacunación, así que esas neveras son solo destinadas para eso, no para introducir los alimentos. Acá vemos que las personas que tengan lesiones en la piel deben utilizar protección o evitar hacer procedimientos grandes porque es la vía de entrada de microorganismos.
En áreas asistenciales, es decir, de atención a pacientes, de manipulación de muestras, laboratorios, no usar joyas y también mantener el cabello recogido. Mantengan siempre su lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo para que su trabajo sea muy agradable, muy amable y tenga un clima laboral muy agradable también. Vemos acá las referencias donde ustedes pueden consultar un poco más sobre el tema. Hay referencias de tipo legal que seguramente algunos querrán modificar, pero pues es lo que está actualmente vigente y hay que cumplir. Por ejemplo, todos los procedimientos y condiciones de habilitación de servicios de salud, todos los requisitos que se deben cumplir, gestión integral de residuos con el decreto 351, garantía de calidad, manual de buenas prácticas de esterilización, disposición de residuos. Hay algunos otros documentos y libros sobre salud ocupacional que tratan el tema de bioseguridad y que es bueno que ustedes revisen, como por ejemplo el libro Riesgos biológicos y bioseguridad de 3 autores expertos y especializados en el tema. Aspectos básicos del manual de preparación, uso y almacenamiento adecuado del hipoclorito de sodio, del INVIMA, porque si bien es cierto es un desinfectante de alto nivel el hipoclorito, se debe utilizar con ciertas condiciones dado que puede ser también un alto contaminante. Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo tiene unas publicaciones en su página para que revisen: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Bioseguridad Cuestión de Vida, tan solo un artículo, pero hay muchos documentos más del doctor Santiago Buendía de la Facultad de Medicina, un apasionado también en el tema de la bioseguridad. Y para finalizar, recuerden que la bioseguridad no es un capricho, no es una norma, un protocolo que cumplir, es una protección efectuada para ustedes y también para la protección de los pacientes, de los usuarios y también para la protección del medio ambiente. Muchas gracias.